Muy buenas. Hoy nos encontrábamos nuevamente en Lámpara Encendida, el Departamento de Evangelización de la Fundación Sanando Heridas. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestro tema, ¿verdad? Sabemos de que estamos estudiándonos el libro de Un Gran Legado para este Tiempo del evangelista Gigi Ávila. Y hoy tenemos invitada a nuestra maestra Ángela Portillo. Ángela viene de la Iglesia Misión Cristiana, Paz y Amor. ¿Verdad? Nos gustaría, Ángela, pues que nos contaras un poquito de la iglesia, dónde están ubicados, los servicios, los horarios, que nos cuentes un poquito de la iglesia antes de dar comienzo a nuestra temática de hoy. Bien, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Ángela Portillo. Yo soy esposa del pastor César Estrada de la Iglesia Misión Cristiana Paz y Amor aquí en Madrid y en Salamanca. Ahora mismo me encuentro en Salamanca, acompañada de mis 3 hijas y cumpliendo la misión que el Señor nos ha dado, que es hacer discípulos en todas las naciones. Nosotros venimos de Perú, somos una iglesia en Perú, es la iglesia matriz y bueno, gracias a Dios hemos podido con el paso de los años ir entendiendo la necesidad de poder llevar el evangelio a todas las naciones, preparándonos, ¿no?, para la llegada del Señor, para la segunda venida del Señor. Y por eso es tan importante el tema de hoy. Nuestra misión, como les decía, es una iglesia pequeña aquí en Madrid y la central en España está también en Salamanca. Tenemos una cantidad de miembros menor a 100 personas, pero todas las personas que están asistiendo son convencidos en la fe, son personas que el Señor les ha dado dones, les ha dado talentos, el Señor muestra su poder en la iglesia a través del poderoso Espíritu Santo, ¿no?, que mora en medio de nosotros. Así que vivimos una comunidad preciosa, vivimos en gozo y listos y prestos a presentar defensa del Evangelio y a poder también compartir las buenas noticias, ¿no? Y en este caso, las profecías y las señales del fin, que es lo que el Señor nos ha asignado para compartir el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, vamos a vamos a continuar más bien trabajando sobre las señales de la segunda venida. Hemos estado trabajando con ellas y nos va a presentar Ángela el tiempo del fin y los reyes de Oriente. Entonces, Ángela, te dejo con todos y pues dándole gracias a todos los que se conectan, tanto presencial, pero también virtualmente, invitándoles, por favor, compartir esta información, estos mensajes, que es para edificar el pueblo de Cristo. Es necesario que nosotros estemos preparados, entrenados, y no es para nunca para infundir temor, sino para tener el pleno conocimiento de lo que ha de venir, de lo que se está presentando aún en este tiempo, y que estemos apercibidos, ¿verdad? Y enseñándonos a nuestros hijos, a las generaciones y a las personas donde somos de influencia. Así que gracias, Ángela, por aceptar la invitación y te escuchamos. Bendiciones. Muchas gracias. Y bien, entrando más en el tema principal, que es la escatología, que vamos a hablar el día de hoy, el término de escatos nos habla de lo último, lo postrero, lo que viene al final, para lo cual nosotros como iglesia nos estamos preparando, ¿no?, para el tiempo final. Y vamos a hablar también de esta terminología, de qué significa escatología. Y gía es el estudio y la enseñanza, ¿no? Y como dice Arlecita, nosotros tenemos que estar preparados y como dice también la Escritura, no podemos ser neófitos. Y como mujeres de fe, hombres valientes y sacerdotes de su hogar, cada uno de ustedes tiene que coger la espada de la palabra y estar preparado. Y para eso hoy vamos a meditar en esta Escritura, en este precioso libro, ¿no? Y sobre todo con la unción del Espíritu Santo. Y ahí donde estamos, yo les pido que me acompañen a hacer una pequeña, breve oración, porque la escatología hemos visto que se habla mucho en el ámbito científico, ¿no? Se dice mucho, se estudia mucho, pero la manifestación y la unción del Espíritu Santo es la que nos da la verdadera interpretación y que nos da la sana doctrina para nosotros como iglesia estar alertas y conociendo los tiempos. Así que te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Hijo, te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, que en este tiempo, Señor, podemos reunidos, Señor, meditar en tu palabra, en tu verdad,
Señor, poder guiar a tu iglesia, Señor, en sabiduría, Señor, con la unción y el poder de tu Espíritu Santo, Señor, porque tu palabra dice que tú le has entregado, amado Dios, a la iglesia la supereminencia y el poder del mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. ¿A quién le has entregado ese poder? A la iglesia, Señor. Y la iglesia, Señor, edifica, Padre, a cada uno de sus miembros, Señor. Gracias por este tiempo en el cual tú nos vas a hablar, Señor, y nos vas a poner alertas. Bendito Dios, que sea tu palabra hablando, que sea tu verdad, Señor, ministrando nuestros corazones, bendito Dios, y que nos ayude, Señor, a poder tener esa sabiduría que viene de ti, que viene, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, esa unción para predicar, Señor, y para llevar tu verdad, Señor, como una espada de doble filo, que la primera ves que penetra, hiere, pero cuando esa espada sale, mata. Y mata todos los argumentos, las mentiras, las falsas doctrinas y todo aquello, Señor, que no viene de parte de ti, que inspira temor. Porque en ti, Señor, somos más que vencedores y porque tú, Señor, nos has dado, Señor, la autoridad, amado Dios, de ir y derribar fortalezas y argumentos que se levanten contra el conocimiento de tu verdad. Así que te damos gracias, amado Dios. Guíanos en este tiempo, Señor. Háblanos, Señor. Y te pedimos, Señor, que también transformes nuestro entendimiento a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y voy a compartir un material. Espero que se pueda. Con Arlecita estábamos haciendo los intentos y estoy segura que sí se va a poder. A ver. ¿Sí se logra ver? ¿Sí, siervas? Sí, Muy sí bien. se ve. Bien, según la palabra de Dios y los fundamentos bíblicos, vamos a entender los últimos tiempos a través de la escatología, a través de las señales del fin y a través de la palabra que el Señor nos da sobre los reyes del oriente. Y vamos a desmenuzar la escritura a través de 2 de Timoteo 3, 16, 17. Porque la escritura es inspirada por Dios, dice la palabra, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y la mujer sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Amén. Y esa escatología que estamos entendiendo y que vamos a ir hoy explorando en este tiempo, nos va a dar la revelación por medio del Espíritu Santo y las Sagradas Escrituras, ¿no? Porque ahora que vamos a ver un poco las señales del fin, hay muchas señales, pero una de ellas es el abuso de la ciencia. Y algunas personas han dejado la unción del Espíritu Santo por justificar, presentar el Evangelio y las verdades escatológicas basados en ciencia, ¿sí? Y los eventos finales están en la palabra de Dios y están no encriptados, sino que están para nuestro pleno conocimiento y entendimiento por medio del poder del Espíritu Santo, ¿sí? Así que yo les pido que me acompañen para poder entender la verdad eterna como fundamento, ¿sí? Esa verdad es absoluta y es la verdad de Dios. Esa verdad es incorrompible, la verdad de Dios no se contradice, ¿no? Y descansa en esa revelación escatológica del Espíritu Santo. Lo conocemos en Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, nos dijo el Señor. Y en Juan 14, 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es así que nosotros como iglesia percibimos la verdad, identificamos la verdad, tal como la palabra dice que nosotros somos ovejas de su redil, que oímos la voz del pastor y le seguimos. Así es como nosotros entendemos la verdad de Dios y su palabra. Y cuando también el Espíritu nos redarguye y nos hace ver que no tenemos nosotros que estar entendiendo esas doctrinas, ¿no? Esas doctrinas que son falsas en algunos contextos y que a veces se han corrompido.
¿no? Y que empezaron bien, dice la palabra, pero ¿en qué momento volvieron al mundo cuando tenían a Cristo, ¿no? Iglesias completas, congregaciones completas. Pero hoy en día la palabra nos habla de que nosotros debemos perseverar, porque el que persevere hasta el fin verá a Dios. Así que esa es la verdad que nosotros tenemos y de la cual vamos a experimentar. Los aspectos centrales de la doctrina escatológica o de la doctrina del fin de los tiempos es la segunda venida de Cristo, que es por lo cual nosotros como iglesia esperamos y anhelamos, ¿no? Algunos dicen, Maranata, Señor, ven ya, trae tu gloria en mí, Señor. Pero tenemos trabajo, iglesia, tenemos trabajo, tenemos que hacer la obra del Señor, tenemos que dar fruto, dice su palabra. Y la doctrina escatológica también nos habla de la resurrección de los muertos, ¿no? Esa resurrección corporal de cómo justos e injustos vendrán a juicio y a la vida eterna. Y como decía el pastor el día lunes, el Señor vendrá y la gracia cesará y el Señor vendrá como un juez, ¿no? A traer su verdad, a separar ovejas de cabritos, a separar trigo de cizaña. El Señor vendrá, pero vendrá para juicio. Y esta es una de los aspectos centrales de la doctrina escatológica. El juicio final, el establecimiento de esa justicia del Señor y en el cual pues todos rendiremos cuentas, ¿no? Todos estaremos delante del trono del Señor y Él como juez justo estará ahí, pero estará también nuestro Salvador, nuestro Señor, ¿sí? Para podernos justificar, que desde ya nos ha justificado por la fe en Jesucristo. El reino eterno, la consumación de esa historia en la cual nosotros veremos un cielo nuevo, una tierra nueva, que Apocalipsis nos habla de esa palabra, y Dios morará y dice que no habrá luz, sino que el Señor resplandecerá para nosotros y que aquellos que hemos creído en el Cordero, lavaremos nuestras vestiduras en su sangre y nos presentaremos delante del trono del Señor, dice su palabra en Apocalipsis. Pero hay una dispensación en el fin de los tiempos, yendo más ya a las señales del fin, que nos habla sobre el periodo bajo la alianza mesiánica que estableció la ley para Israel, ¿no? Esa ley es la dispensación del pueblo de Israel, ¿no? Y luego vemos que viene la gracia, porque el sacrificio de Jesús nos ha dado la gracia. Y aquí podemos separar los tiempos entre la antigüedad, los postreros tiempos y los últimos días, ¿sí? Cuando hablamos de la antigüedad estamos hablando de la ley, de los profetas, de Moisés, de Abraham, de Jehová y Israel, ¿no? Lo que ven en pantalla es la dispensación de la ley. Y cuando vamos a hablar de los tiempos postreros, estamos hablando de Cristo. Cristo, el verbo, la verdad, el alfa y el omega. Esos son los tiempos postreros, los tiempos de la gracia, los tiempos de nuestra salvación. Y luego vienen los últimos días que son las señales del fin, donde el juicio de Dios para la humanidad llegará. ¿Sí? Ángela, disculpa, Sí. creo que estás pasando información, pero solamente estamos viendo donde dice escatología, fundamentos bíblicos en últimos tiempos. No se han pasado de las diapositivas. Ahora Yo escucho mismo. algo, pero no veía. No pasa nada, termino de editar y organizo, ¿vale? Vale. Y como les comentaba, en esta dispensación, ahora sí se logra ver. Exacto. Puedes muévelo para saber si lo mueves. Muévelo a otra diapositiva, a otra. Sí. No, no se mueve. O sea, está paralizado como cuando estábamos viendo solamente la número 1. Ah, pues eso. A ver. No te preocupes por este espacio, yo lo corto y lo vuelvo. Sí, muchas gracias, Marcela, por la paciencia también.
No intentes presentar, inténtalo hacer, o sea, no pongas presentación general, sino desde la misma PowerPoint sin abrirlo y haces el movimiento, ¿vale? Es decir, no pongas pantalla completa, porque a veces creo que eso es, sino porque una vez me pasó a mí y lo que Ujú. tuve que hacer fue hacerlo así, ponerlo como si antes de presentación y moví ahí y así era que pude verlo, ¿vale? Si no lo Mm, verás solita y hablarás tú solita viéndolo, porque, ¿vale? Vale, a ver, vamos a ver, compartir, le pongo. Exacto. Y intenta irte, muévete, no desde allí, sino vete hacia donde están la columna, o sea, tú sabes que tú tienes un apartado a la derecha o a la izquierda, eso, muévete de otra fila, mira a ver si puedes irte a otra. No me deja moverme Te de ahí. deja. No, es Ujú. que este es un problema que tiene ese team. Por eso es que habíamos dejado de utilizarlo porque nos estaba dando lío. Entonces, mi Mm, propuesta es que Si quieres, lo, te lo mando por WhatsApp la diapositiva y así lo puedes tal vez compartir tú. sí, hay una opción que una vez hice, que es que lo Ujú. convertía a PDF y lo podía pasar como rodándolo, ¿sí? Sin hacerlo en plan, y fue la opción más fácil. Pues lo hago ahora mismo. Y si a conviértelo a PDF y lo pasas así como si fuera una lectura. Y así fue, yo recuerdo que esa a mí fue la que me funcionó. Y perdóname si no, nosotros montamos, pero no, ahora caigo en cuenta que no pasamos a ver las otras. Pero desde que empezaste solamente estábamos viendo la número 1. Qué bueno que me avisaste. No te preocupes. Gracias, Ángela. A ver, ¿hay alguien más con nosotros? Está Marcela y alguien más. Ah, no, me parecía que había una cuarta persona. Vale. A ver. Ah, sales doblemente. Es que eso que te acaba de pasar nos pasaba siempre, pero no te preocupes. Esto es problema de team, porque ya con mi esposo sí lo hemos visto de que intentamos buscar otra plataforma que nos pueda servir. Aquí no sé yo si se ve. A ver, ahí está viéndose. Intenta moverte arriba a otra diapositiva. Estamos viendo escatología, fundamentos, ta, ta, ta. Eso, fíjate. Hiciste con PDF, ¿no? Sí, con Vale, vale. PDF. Ahí sí puede moverse y ahora sí podemos ver todo. Ok. Bueno, continúo donde me quedé No sé, como gustes, como gustes. o Estabas hablando, empiezo de nuevo. ay, como gustes. Si lo comienzas brevemente el inicio y sigues. Ajá. Así pues no tenemos que hacer cortes grandes. Ok. Vale, gracias. Bien. Entrando entonces en el tema de escatología, vamos a buscar cómo la palabra de Dios misma nos va a transformar el entendimiento para poder entender sobre todo la revelación a través de la unción del poder del Espíritu Santo, ¿no? Queremos entrar en temas científicos, ¿no? En teorías de hombres, queremos que el Espíritu Santo a través de su palabra nos guíe para entender las señales del fin y los reyes del oriente, que es un tema de bastante contenido doctrinal escatológico, que en el libro también del pastor Gille Ávila nos muestra, ¿no? La revelación que el Señor le da en el Espíritu, y es lo que hoy vamos a ir meditando. ¿A través de qué? De la verdad y el fundamento de la palabra. ¿Sí? La escritura, dice su palabra en 2 Timoteo 3, 16, 17, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Es la unción del Espíritu Santo la que nos muestra todas las señales del fin, las que nos va a hacer entender esta escatología que viene con una unción de parte del Espíritu Santo. Una unción, una escatología que solo está hecha para darle gloria a Dios, solo está establecida para que sea para la gloria de Dios.
¿sí? Una unción que enseña la palabra, como dice 1 Juan 3:24, con poder y unción. Y voy a continuar compartiendo aquí la siguiente. La verdad eterna como fundamento es la palabra de Dios. Y el Señor nos dice en 1 Juan 17:17 que su palabra es verdad y Él nos santifica en su palabra. En Juan 14:6 nos habla de que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por Cristo. Así es que nosotros como iglesia, nosotros salimos del mundo y no experimentamos las maravillas o las, entre comillas, deleites del mundo, sino que nosotros lo que vivimos es experimentando la plenitud de Cristo, una plenitud de gozo en nuestra verdad, arraigados en la verdad de la palabra de Dios, ¿sí? Los aspectos de esta doctrina escatológica centrales son 4. La venida de Cristo, por la cual nosotros como iglesia esperamos, ansiamos la llegada de nuestro Señor y anhelamos que podamos estar delante de nuestro Señor, ¿no? Delante de nuestro Señor como esas vírgenes preparadas que tienen el aceite y que están velando para que el Señor pueda invitarlas a esas bodas y puedan ser recibidas, ¿no? Por el amado, por el esposo, por la cabeza de la iglesia que es Cristo. En la resurrección de los muertos vamos nosotros a hablar en esta doctrina escatológica sobre la resurrección del cuerpo de tanto justos como injustos, ¿no? Y que van a venir a juicio. Ya en el juicio final vamos a entender que cada persona rendirá cuentas de sus actos, de todas las acciones, las omisiones y de todo lo que el Señor tenía planificado o nos había dado como propósito para nuestra vida y nosotros tal vez no estábamos alineados a esa voluntad de Dios. El juicio final va a llamar a todos, va a separar ovejas de cabritos, va a separar nuestro Señor como juez justo, aquellos que son trigo y aquellos que quieren o parecerse a trigo, pero son lamentablemente cizaña. Aunque el Señor los haya dejado crecer juntos, llegará el tiempo. Y eso es lo que estudia esta doctrina. Y el reino eterno, ese tiempo en los cuales habrá cielos nuevos, tierra nueva, que dice su palabra en Apocalipsis, donde morará su pueblo para siempre y donde nosotros estaremos y será el Señor y su luz los que resplandezcan. Tenemos 3 tiempos que tenemos que determinar para poder entender la escatología y las señales del fin. La antigüedad, los tiempos postreros y los últimos tiempos, los últimos días. Y en la antigüedad teníamos nosotros a los profetas, a Moisés, a Abraham, teníamos la ley y era Jehová y el pueblo de Israel, ¿sí? En la antigüedad también fuimos todos en Adán y Eva echados del huerto del Edén. Ya en los tiempos postreros, que es en la segunda dispensación, que es el tiempo de la gracia, es el plan perfecto del Padre para que llegara nuestro Salvador, esos tiempos en los cuales el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice la Escritura, la verdad, como habíamos leído hace un momento, el camino, la verdad y la vida, el alfa y el omega, el Hijo, trayendo a aquel que se había perdido, trayendo a todos los que habían sido destituidos de la gracia de Dios. Él ha venido y todavía este tiempo, como decía el pastor el día lunes, todavía este tiempo lo estamos viviendo por la misericordia de Dios, todavía estamos bajo la gracia, pero llegará el día en el que, yendo a los últimos tiempos o la dispensación del reino, vendrá el Señor por su iglesia y reinará. Y en ese tiempo habrá juicio de Dios para la humanidad. Apocalipsis 22 nos habla del cielo, Mateo 24 y 25, Daniel, Isaías, los profetas han predeterminado y establecido las señales del fin, el arrebatamiento, el juicio final y cómo Dios va a tratar con Israel. Sabemos que también vendrá la apostasía,
¿sí? Y ya en el año 1970, 1980, llegó ese tiempo de apostasía cuando se instauró en la iglesia aquella doctrina dañina, venenosa, que es la doctrina de la prosperidad. Pero la palabra nos dice que no nos debemos alejar nosotros, que debemos permanecer, porque el que llegara hasta el fin, el que sea fiel hasta el fin, verá a Dios. Así que nosotros debemos buscar encontrar y conocer estos eventos escatológicos fundamentales. Como les decía, el arrebatamiento, conocido rapto de la iglesia, la gran tribulación, la segunda venida visible de Cristo, el reino milenial de Cristo, el juicio del trono blanco, los cielos nuevos, la tierra nueva y la Jerusalén celestial. Son acontecimientos del fin de los tiempos, proféticas. Ahora, ¿qué señales podemos nosotros identificar en la palabra de Dios? Y yo voy a ir a la palabra directamente para poderlo sustentar, ¿no? Vamos a la escritura. En Daniel 12:4, la palabra dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Esas son señales del fin. Y la apostasía habla realmente directamente, nos habla de lo que va a suceder al fin de los tiempos. Muchos apostatarán de la fe. Segunda de Tesalonicenses 2:3. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra en Segunda de Tesalonicenses 2:3? Nos da advertencias de qué pasará al final de los tiempos, de la apostasía que habrá, de los falsos maestros. Nos habla la escritura en Mateo 24:11. De esos tiempos peligrosos en los cuales los hombres serán violentos. Nos habla la escritura en Segunda de Timoteo 3:1. De la llegada del anticristo. Nos habla la palabra también en Primera de Juan 2:18. Del poder religioso del falso profeta. Nos habla Apocalipsis 13 del 11 al 12. Y del poder global del anticristo. De aquel poder que va a tener por todas las naciones, ¿no? Que también tendrá dominio sobre las personas a través del uso de la ciencia, la nanotecnología y todos los acontecimientos que se van a ir desarrollando a través del uso y abuso de la ciencia y la tecnología. Eso va a permitir que el anticristo tenga un poder global. Daniel 7:23 nos avisa de esas señales. El aumento de la ciencia y el conocimiento está específicamente establecido en Daniel 12:4. Es muy delicado porque decimos que la palabra de Dios nos abre el entendimiento, pero hay personas que son incluso muy conocedores de la historia, ¿no? de la teología, y que contienden con nosotros sobre los acontecimientos del fin. Y como les decía, se envanecen entendiéndose a sí mismos, validándose a sí mismos a través del uso de la ciencia, el conocimiento, que es aquello de lo cual, como les decía al principio, fuimos nosotros quitados cuando vino Cristo, porque nosotros estábamos destituidos de la gloria, de la gracia y de la misericordia de Dios, porque habíamos sido quitados del jardín del Edén. Y lo que quería Eva era probar del árbol de la ciencia, ¿no? Y volvemos a esa situación ahora en estos últimos tiempos, es donde hay gran apostasía en la iglesia. Daniel 12:4 dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, como en los días de Noé. En los días de Noé, Mateo 24, del 37 al 39 nos dice, mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Del huerto del Edén, la desobediencia y la corrupción del hombre, como vemos en Génesis 3:6. Y vio a la mujer el árbol
y era bueno para comer y tomó del fruto y comió, porque ella quería ser sabia, quería saber y quería entender. Pues eso va a suceder en el fin de los tiempos también. Muchos se levantarán, ¿no?, a desvalorar las verdades de Dios utilizando la ciencia. Y eso ya lo vemos desde ahora, ¿no? Marcos 7:23 dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y recordemos, ¿no?, que hablaba que en el libro de Daniel, el sueño de la estatua de Nabucodonosor, esa mezcla de barro y hierro, Daniel 2, 41, 43, cuando se ven los dedos, la parte cocida de alfarero, el hierro, todas esas son señales del fin, apuntan a los últimos reinos de la tierra, débiles en sus bases, frágiles en unidad, preparando el escenario para el anticristo, para ese gobierno del anticristo que ya hemos hablado antes. La ciencia humana versus el conocimiento de Dios, ¿sí? Estos falsos profetas, estos tiempos peligrosos, son advertencias del fin, señales específicas de los últimos tiempos, según las escrituras, las guerras y rumores de guerras, es decir, los principios de dolores, ¿no? Como dice la palabra de Dios en Mateo 24. Conflictos globales sin precedentes, van a sacudir naciones, caerán en incertidumbre mundial. En el libro del pastor Gille entendemos que Israel va a ser atacado por una nación que hoy en día ya se está decantando, ¿no?, y mostrando como una nación poderosa que ataca a las demás naciones y que busca estar en el centro, busca estar en el lugar que le corresponde al pueblo de Dios, ¿no? El centro de la tierra, la geografía, la política y el centro profético de la tierra es Israel. Y es así que se entiende que en los últimos tiempos, a través de estas guerras y rumores de guerras, va a llegar la última guerra mundial, ¿sí? Y no nos sorprendamos si vemos que Rusia ataca a Israel. Porque, ¿qué dice Ezequiel 5:5? La palabra dice, esta es la Jerusalén, esta pues está en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Está en medio, es el centro Israel. Y ese es el lugar que otras naciones, o que sobre todo esta nación, en la última guerra mundial va a querer el lugar de Israel, ¿no? Y lo vemos que ya se ven ataques. Primera de Tesalonicenses 5:3 dice la palabra, cuando digan paz, seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Terremotos, catástrofes naturales, hambrunas, pestilencias, señales en los cielos, manifestaciones celestiales extraordinarias precederán a la venida del Hijo del Hombre. Y eso es lo que dice Lucas 21, del 25 al 26. Habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar. El mar tendrá casi una voz. El mar tendrá un eco, un sonido, dice la palabra, y sus ondas también. Y ese es el bramido del mar. Nosotros tenemos que meditar y profundizar en lo que dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5:3, Ezequiel 5:5, Lucas 21, 25 al 26, todo el libro de Apocalipsis, Mateo 24, el libro de Daniel e Isaías, porque están las señales específicas de los últimos tiempos. Así es que ahora les voy a compartir la manifestación del anticristo, que también es la señal de la llegada o del final de los últimos tiempos, de esta doctrina escatológica. La abominación desoladora que nos dice la palabra en Mateo 24, del 15 al 16. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel,
ahí estaríamos viendo la manifestación del anticristo. Esa blasfemia también de la autoproclamación, ¿no? El cual se opone, dice la palabra en 2 de Tesalonicenses 2:4, y se levanta contra todo lo que se llama Dios, haciéndose pasar por Dios. Se hará pasar por Dios y se proclamará o autoproclamará Dios, ¿no? La abominación desoladora es esa profanación de aquello que es sagrado, de aquello que es conforme a la voluntad de Dios, de aquello que representa la fe, al cristianismo y a nuestra identidad como hijos de Dios. Y esa abominación desoladora, bien dice la Escritura, marcará el inicio de la gran tribulación, la cual nosotros, queridos amigos, no veremos, porque el Señor nos ha prometido que seremos arrebatados en las nubes, ¿no? Como su iglesia. Pero estos tiempos se tienen que manifestar y llegarán porque estamos viendo ya los principios de dolores y nosotros ahora estamos meditando las señales del fin y vemos que llegará esa abominación desoladora porque todo se está cumpliendo, ¿no? Porque son las profecías de la palabra que es verdad. La aparición engañosa se presentará como un líder carismático y pacificador mundial, ganando la confianza de las naciones. El poder mundial global que decíamos hace un momento, todo un sistema económico controlará las transacciones comerciales, los alimentos, que también lo hemos hablado en otras ocasiones cuando hemos visto todo el tema del anticristo, la profanación del templo y finalmente la persecución de los santos, ¿sí? Una persecución sin precedente, donde hijos se levantarán contra sus padres, donde los de tu casa, ya no los de fuera, estarán contra nosotros. Y nuevamente el Señor ha dicho en su palabra que el que persevere hasta el fin será salvo. Estas son las manifestaciones, lo que va a suceder en ese legado para este tiempo. Los pastores, la iglesia tiene que perfeccionar a los santos y al cuerpo de Cristo para alcanzar esa unidad en fe. Debemos perfeccionarnos. Hoy estamos aquí personas de diferentes iglesias, pero con un mismo sentir, partes del cuerpo de Cristo, todos de manera unánime, atentos y conociendo los tiempos, ¿no? Tenemos 5 ministerios espirituales: los apóstoles, los evangelistas, los profetas, los maestros, los pastores. ¿Sí? Debemos encontrar y conocer y que el Señor nos revele cuáles son esos ministerios que Él ha establecido. Su palabra dice en Efesios 4:11 y en 1 Corintios 12:28, estos ministerios son la voluntad de Dios para que desarrollemos crecimiento espiritual, para que nos cimentemos en Cristo, para estar preparados para todos los tiempos que han de venir. Y una de las señales que llegará en el fin también será la de los reyes del oriente detrás del río Éufrates. Apocalipsis 16:12 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Esa historia de los persas, medos, babilonios, asirios en los conflictos de Israel, el tiempo del fin, es aquella en la cual los ejércitos avanzarán hacia Israel para ese fin, para ese Armagedón que ya estamos, que ya se están dando esos albores, ¿no? Y los 200 millones de soldados mencionados en Apocalipsis 9:16 para una guerra mundial, que hace un momento habíamos comentado, va a iniciar con el ataque de Israel según las profecías y la escatología del fin de los tiempos, ¿no? Y bueno, ese camino de China, esa alianza que va a tener China y Japón, nosotros tenemos que entender que hay planes detrás de todo esto que se van cimentando para tener una capacidad bélica, ¿no? Un crecimiento impresionante en este contexto de las guerras y de lo que va a suceder incluso a nivel nuclear, ¿no? Ya China había participado en una manifestación,
según Apocalipsis 9:16. Y la batalla finalizará en Medio Oriente cuando las aguas del río Éufrates se sequen. Ya lo hemos dicho, y llegarán los reyes del Oriente, ¿no? Vendrán mortandades, la humanidad será testigo de la segunda venida de Cristo, quien regresará en gloria para establecer su reino eterno de paz, y no se olviden, de justicia. De justicia, porque Él vendrá a juzgar. Y como decía el pastor, el tiempo de la gracia cesará, ¿sí? Cesará. Así que, iglesia, preparémonos para este tiempo, si el Señor nos permite verlo, y preparémonos también de manera espiritual para permanecer, ya sea que durmamos o ya sea que veamos estos tiempos, que ya los estamos viendo en principios de dolores, pero es como cuando el esposo va con la esposa al hospital y el esposo le dice al médico, ya está por nacer el bebé, ya están los dolores de parto. Y el médico dice, aún no, aún falta. Pero ya reventó, ya salió líquido amniótico, ya está en trabajo de parto, y el médico dice, hay que esperar. El Señor nos llama a ser cautos y a estar preparados en todo tiempo, conociendo los tiempos y conociendo las profecías de su palabra, según las escrituras. Aquí no es cuestión de teorías de hombres, el Espíritu Santo de Dios nos ha dado su palabra a través de lo que dice Apocalipsis 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Es ahí donde se verá el inicio del Armagedón y del final, ¿no? Y tendremos ahí presentes a esas naciones que han hecho alianzas y que en poderío han querido dotarse, ¿no?, de un crecimiento impresionante para poder estar armados también en lo nuclear, ¿no? Y esa guerra y esa señal de río Éufrates y todo lo que hemos visto en la palabra de Dios sobre la segunda venida está cerca. Sobre todo la destitución del centro de todo de Israel por una nación que iniciará la última de las guerras, que dará inicio también a un tiempo en el cual veremos, ¿no?, el cumplimiento de todas las profecías que ya hemos establecido, hemos conocido a través de la palabra de Dios. Así es. Yo les agradezco mucho por este tiempo de compartir la palabra de Dios juntas y de poder meditar en ella con fundamento bíblico. Y les pido en el nombre de Jesús que sigamos meditando, que sigamos profundizando, y que el Espíritu Santo sea el que nos llene de poder y de unción para poder nosotros compartirlo. Muchas gracias, Arlet. Gracias, Marcela. Y que Dios me las bendiga. Muchas gracias, Ángela. Gracias por tu participación, gracias por estar dispuesta, ¿verdad?, a compartir la palabra, que creo que no hay mayor deleite que estar disfrutándonos y estar metidos con la palabra del Señor. Así que damos gracias por tu vida, invitando a aquellas personas que puedan estar viendo esta transmisión, que no se pierdan la oportunidad de poder compartirla con todas las personas que tengan a su alrededor. La palabra tiene que correr, que tiene que fluir, y siempre percibido, ¿verdad? Llevando la verdad. Algo que me gustaba mucho de que Ángela nos compartía, y es que no se trata de asuntos de teorías del hombre, sino guiados por el Espíritu Santo. La palabra es suficiente, ¿verdad? Lo que tenemos que pedirle, Señor, es discernimiento, sabiduría, inteligencia para poder comprenderla, ¿verdad? Y al escudriñarla, aunque sea a nivel profético, simbólico, yo sé que el Señor siempre no nos deja en desnudos en ignorancia, al contrario, ¿verdad? Él nos permite a través de su palabra que podamos ver mucho más allá de lo que Él tiene para nuestras vidas. Así que gracias. No sé, Ángela, si deseas compartir algo más, o Marcela.
Muy agradecida con todos, con todas, y que Dios me los bendiga. Yo paso a retirarme porque ahora empezamos un tiempo de oración también en la iglesia y estoy para servirlas. Que el Señor las siga usándote, Arlet, en lámpara encendida, y que sigamos pues las pisadas del Maestro. Un abrazo y muchas bendiciones. Feliz descanso.